Bueno, tengo todos ustedes, amigos y amigas. Puedo estar aquí para llevar una serie de impresiones a través de Ayacucho Televisión Canal 3, que se transmite los días lunes a las 8 de la noche. Y hoy precisamente nos encontramos en la aldea de Lubito, parte alta del municipio Michelena. Y cuando estamos acá en esta aldea queremos llevar una serie de impresiones y hasta algunas curiosidades que hemos conseguido en este sector. Y dentro de ella vamos a entrar a una casa donde hay algo muy curioso y queremos llevarles a ustedes las impresiones de la familia y de algunos amigos de este sector que nos van a dar sus opiniones sobre algunos detalles que tenemos acá. Pero cuando estamos en la aldea de Lubito podemos decir que pertenece al municipio Michelena y como tal tiene una historia muy relevante, ya que el municipio Michelena o la población de Michelena se creó a partir del terremoto de 1848, cuando gente venida de Lobatera, porque había sido afectada también por este mismo fenómeno telúrico, decidieron emplazar en la meseta o en la planada que se llamó Sabana Grande, un pequeño poblado que posteriormente fue creciendo como aldea hasta constituirse en una ciudad. Y es para esto que debemos hacer un recuerdo muy grato porque fue el presbítero José Amando Pérez, quien era presbítero de Lobatera, quien decidió, después del terremoto, emplazar a una serie de familias que habían sucumbido sus viviendas, sus bienes, sus enseres en la población de Lobatera y decidieron residenciarse en la Sabana Grande. Allí constituyeron una meseta que posteriormente recibió un nombre muy interesante, el nombre de Michelena. Y este nombre de Michelena se debe porque es en honor a un venezolano que fue diplomático, también fue congresista de nuestro Congreso Nacional para la época, y quien falleciera en 1848 cuando el gobierno de José Tadeo Monagas intervino el Congreso Nacional por aquello de que no le querían aprobar la continuidad en el gobierno que él auspiciaba para el momento. Y de este asalto al Congreso Nacional fue donde murieron algunos congresantes y dentro de ello el doctor Santos Michelena. Y el nombre de Santos Michelena debemos recordar que se debió porque tuvo una gran amistad con el presbítero José Amando Pérez, quien en una visita a la ciudad de Colombia del congresante Santos Michelena, se consiguieron en una franca conversación y en una caminata que continuaron los dos en rumbo de Mula, y cuando llegaron a un cerro donde divisaban la meseta, el presbítero José Amando Pérez le contaba al congresante Santos Michelena que él pensaba en un futuro hacer una población en esa meseta que se llamaba Sabana Grande. Pero también le dijo algo con mucho regocijo: cuando yo construya una ciudad, doctor, le pondré el nombre suyo. Y hecho la construcción de la ciudad, de la cual él mismo trazó las calles a la usanza española, decidieron ponerle el nombre. Cuando la Diputación Provincial de Mérida catalogó esto como municipio, más tarde sería el mismo presbítero, el primer párroco de Michelena, cuando se constituyó la parroquia civil con el nombre de San Juan Nepomuceno, que era el patrono que ha mantenido la ciudad desde entonces. Pero siguiendo con este relato, vamos a ver algunas curiosidades dentro de la aldea de Lubito. Gracias, dale. Ah, qué bien. Dentro de la casa de habitación de la familia Vivas podemos conseguir una de las cosas curiosas de que hacía mención anteriormente. Y precisamente es una piedra que tiene una conformación muy extraña y se encuentra ubicada dentro de la casa. Aunque ustedes no lo crean, está dentro de la casa. Y por referencia que nos da la señora Teresa, propietaria de la vivienda, nos dice que la piedra tiene como nombre, o le han puesto el nombre de la piedra del descanso. Y cuando vemos el porqué de la piedra, parece un sofá como de psiquiatra, donde la gente descansa acá, ¿verdad? Verdaderamente se acuesta. Pero la piedra tiene también una estructura muy rara, como la podemos ver,
y en el centro de la misma tiene una perforación que posiblemente hecha por campesinos de otra época o de indígenas, que puede haber sido servido para moler algún grano, como en una forma de batea que fue verdaderamente labrada bajo relieve, y podemos ver que es completamente pulida la superficie de la misma, aunque está en bajo relieve. Y aquí, en otras oportunidades, hemos visto a las personas cuando se sientan y descansan. Queríamos preguntarle a la señora Teresa sobre... ¿Desde cuándo construyeron ustedes esta casa, Teresa? Pues esta casa tiene más o menos 30 años. Y la piedra pues ha estado en el mismo sitio. Sí, en el mismo sitio. ¿Y qué le llamó la curiosidad de construir la casa y dejar la piedra en el centro? A él le gustó el sitio y como hemos sido criados aquí en la misma zona y la piedra, pues a él le llamó la atención construir cerca de la piedra. Mucha gente le ha dicho que la tumba y él dice que no, que esa piedra es... Es muy curiosa y aparte de eso, ¿para qué utilidad le pueden dar ustedes a la perforación que tiene la piedra bajo relieve? Bueno, nosotros a veces le muele la comida a los pollos, y también sobre todo el uso es para descansar. ¿Siempre ha estado esa perforación allí desde que ustedes llegaron acá? Sí, siempre. O sea, la piedra, nosotros somos nacidos aquí, el patrón que es él, en aquella casa, y la piedra siempre ha sido en ese sitio. En una oportunidad estuvo aquí uno de los investigadores tachirenses, nuestro amigo Miguel Ángel Salamanca. Él estuvo acá y nos hacía referencia de la piedra, pero ya la habíamos visto, ¿no? Él que nos dijo que era una piedra muy curiosa, pero que no sabía si esa excavación que está dentro de la piedra o en el centro de la misma, si podía ser una formación hecha por el hombre o una formación natural. No, pues dicen que aquí hubieron indios, los indios táchiras, que vivieron en esta zona y supuestamente fueron ellos los que hicieron esa perforación. Precisamente el nombre de Táchira es una palabra indígena que viene de un vocablo que se llama tachure, que era el nombre de una planta y a lo cual recibieron los indígenas cuando la conquista y la fundación de San Cristóbal recibieron ese nombre, porque ellos mencionaban el tachure como una planta que se daba a las riberas del río Torbes, y esto contribuyó a que se les diera a estos indígenas el nombre de Táchira, viene de ese vocablo indígena que es tachure. Ajá. Estamos acá en la casa de la familia Vivas con la señora Teresa, que nos da estas impresiones, pero más adelante vamos a ver otras curiosidades de otra piedra, sí, en una labor manual, de un trabajo laborioso que hacen y efectúan en este sitio. Más adelante seguiremos con ustedes. Esta le pagamos. El Leo, ¿no? El Leo. No, pero hay que caminar. No, aquí. Está bueno, Tela. Si está bueno para el frío. Sáquenla para que la lleven. El güey. Claro. No, me mete ahí, ya es caliente, pero todavía no ha prendido. Una de las antigüedades, de las actividades más antiguas de la humanidad es la forja de metales. Desde que el hombre conquistó el hierro y el bronce, se han venido forjando herramientas, armas y otro tipo de accesorios que han sido para la utilidad de la misma humanidad, unos para la guerra y otros para la paz. Y precisamente en la casa de los Vivas, aquí en la aldea El Ubito de Michelena, tenemos algo muy curioso y es un sistema de fragua. Aquí se forjan algunos metales y se construyen unos accesorios como los cinceles y otras piezas. Y para ello se utiliza un horno rústico que ha sido construido y a continuación el fuelle, que es el aparato que inyecta el aire para que el horno prenda en su totalidad, utilizando para ello como materia prima el carbón de coque o carbón mineral. Y queremos ver cómo es que se trabaja esto, aunque sea de una forma rústica, porque después que se enciende la fragua y está a una temperatura determinada, entonces los hierros con los cuales se elaboran estos accesorios, como son los cinceles, se introducen dentro del mismo horno a alta temperatura y se dejan por un largo tiempo para que allí se vaya templando y se vaya ablandando el material, que posteriormente es sacado del mismo horno para después en un yunque. Aquí se utiliza un riel de ferrocarril actual, que lo podemos ver más exterior, y entonces sobre él y con una porra de cierto
calibre, se va golpeando y dándole la forma que tiene este cincel a medida que se va ablandando el metal con el sistema de el calor que produce este horno o esta fragua. Señora Teresa, una pregunta. Posteriormente que se sacan estos cinceles y que ya están culminados en su elaboración, ¿qué proceso hace usted para templar posteriormente el...? Le echa ceniza, cal, un puntico de sal y agua. ¿No utilizan aceite para volverlo a templar? No, aquí se templa con agua. Agua, sal, Ajá, ceniza. ceniza y un punto de cal. Y el punto de acabado ya está resuelto con esta situación. Veo también que tiene una pinza, que es la que utilizan como herramienta para introducir los cinceles en la fragua, ¿no? Sí. Y extraerlos por... Calientes. De acuerdo. Pero hay algo muy curioso dentro de las curiosidades que hemos traído por acá. Es esta piedra donde estamos parados precisamente. Al igual que la otra tiene su punto muy curioso porque desde su origen esta piedra ha tenido estas perforaciones, que las podemos ver. Pero resulta que para probar los cinceles como tal, ellos utilizan parte de la piedra para ir moldeando el mismo cincel y a continuación se ha hecho una perforación, que si pudiéramos decir, sería una de las formas en que los aborígenes elaboraron algunas piedras o petroglifos de los que conocemos en el municipio de Ayacucho y también aquí en el municipio de Michelena. Esto, señora Teresa, por favor, ¿cuál es la finalidad de esto? Para probar si el cincel quedó bien templado o que está flojo. En último caso de que cuando van a probar este cincel, quiere decir que si la punta se amella o se deteriora, arrolla, ya le falta... Le falta tiemple. Y entonces vuelven a proceder de introducirlo dentro de la fragua o dentro del horno y dejar un tiempo determinado y vuelven a hacer el proceso de templado. Ajá. Una pregunta, ¿qué tiempo lleva a construir un cincel de estos? Media hora, una hora, depende cuando la calor que genera el horno. Sí. ¿Qué otro tipo de accesorios, aparte de los cinceles, construyen? Arreglamos las barras, los picos. La punta de los picos como tal y el filo de la parte posterior. Las barras. ¿Y hacen la misma prueba sobre esto? Sí. Deberíamos de pensar que a lo mejor los aborígenes nuestros utilizaron una herramienta, aunque no de hierro, pero sí algo verdaderamente duro, más duro que la piedra sobre la cual ellos han labrado la figura bajo relieve que hemos visto en otras oportunidades. ¿Qué precio tiene mandar a hacer un cincel en esta parte? Bueno, nosotros cobramos económico, pero en varias partes aquí en Michelena cobran 10.000 bolívares por punta y punta. Cuando es una barra, cuando es un cincel cobran 5.000. Nosotros cobramos 2, 3. Depende de la persona y depende de la calidad del hierro. Usted dice que cuando consiguieron esta piedra ya tenía esta perforación hecha naturalmente. Sí, señor, esta sí, ahora esta sí la hemos hecho nosotros con los hierros que se han construido. ¿Qué tiempo tienen ustedes con esta fragua aquí? En este sitio más o menos 2 años. Ahora la teníamos dentro de la casa, que trabajamos allá dentro de la casa. Pero sí tenemos como unos 6 años de estar trabajando con hierros. Desde la aldea Lubito, parte alta del municipio de Michelena, en la casa de la familia Viva, estamos llevando estas impresiones y también podemos decir que la aldea tuvo sus orígenes y recuerda el esposo de la señora Teresa que de las primeras familias que habitaron lo que conocemos como la aldea de Lubito estuvo la familia Viva, que forma parte del esposo de la señora, y también una familia de apellido Morales, que fueron los primeros colonos que se ubicaron en este sector. Sí, que ellos vivían a la parte alta de la casa de nosotros, también están los Rivas. Otra familia que también fue colona aquí, que colonizó esta... Que eso está por la parte de abajo de la aldea. Aparte de eso, ¿qué actividades desarrollan ustedes? ¿Tienen la agricultura, como la siembra de la caña de azúcar? El gallinazo, el maíz, también se siembra la cebolla y para el otro lado de la quebrada pues siembran el tomate, que eso es personas que han llegado de otras partes y entonces eso es lo que cultivan, tomate. Y aquí lo más general es la caña y el maíz. Siempre hay escasez de agua en este sector, ¿no? Bastante. Más adelante seguiremos conversando con ustedes sobre este problema que arrojan estas aldeas y queremos ver con la señora Teresa otra curiosidad que hay en este sector. Seguiremos adelante con este programa. Bueno, ¿qué? Todo eso era así, el mismo cerro, y eso se cortó en una época, algún temblor o algún terremoto.
Y dentro de las curiosidades que queríamos traer para ustedes y grabar, son precisamente aquí en la aldea de Lubito, en la parte alta del municipio de Michelena, donde vemos una curiosidad. Y podemos ahora sí confirmar de que lo que vimos anteriormente en la Piedra del Descanso, esa formación que hay bajo relieve es construida por los indígenas, porque aquí hemos conseguido una similar que ahora la vamos a mostrar. Pero esto que vemos aquí a continuación es un petroglifo, igual que los que vemos en San Juan de Colón, que un número de 32-34 hemos inventariado. Pero también el municipio de Michelena tiene sus petroglifos, al igual que el municipio de Lobatera, con las piedras del Indio y otras piedras que hemos conseguido en los alrededores de la misma. Aquí podemos ver las caras completamente redondas y algunas formaciones muy elocuentes porque se comunican una cara con otra, como representando deidades, unas formaciones en ángulo que semejan a una mujer en estado de dar a luz. Podemos ver la cara de la mujer, los brazos, la posición y la forma pública de dar a luz de una mujer indígena. También tenemos una serie de secuencias de caras, unas ovaladas en forma de rombo y otras completamente redondas, similando por lo menos las mismas características que tenemos en las piedras que vemos en San Juan de Colón. Pueden ser las agrupaciones de familias o etnias indígenas que poblaron este sector. Nos decía doña Teresa que los indígenas que poblaron esto fueron los indios Táchira o indios Tachure, que pueden haber labrado sobre esta piedra que es completamente dura. Pero también alrededor de la misma piedra podemos ver otras caras que vamos a ver a continuación. El petroglifo que estamos observando tiene formaciones elaboradas por el hombre de todos los puntos de vista. La cara que vimos anteriormente señala hacia el norte y esta es precisamente la cara este, donde vemos una figura de bajo relieve de una cara con su formación de sus tres ojos, una nariz deformada y una boca. Todas dentro de un contorno bajo relieve que da semejanza de un dios, un ídolo, un tote. Pero también cuando veíamos la Piedra del Descanso, veíamos una batea dentro de la misma piedra, y aquí hemos conseguido al lado de la piedra exactamente, a unos 60 centímetros de la misma, otra piedra que está enterrada y que sobresale en la parte superior de la misma y donde vemos una batea construida con la misma similitud de la que vimos anteriormente. Puede ser que sea una piedra de sacrificio, de ordenación, de juramentación, y una pileta muy curiosa, pero la hemos visto anteriormente y es la única parte donde hemos visto este tipo de piletas, ya que en el petroglifo que conseguimos en el río Ridecito conseguimos son lámparas funerarias, 4 en totalidad, que semejan que la piedra fue para hacer los sacrificios humanos, donde tendían a una persona, ya sea un guerrero o una persona de los que traían ellos como de tributo de la guerra, y allí hacían estos sacrificios humanos, y por eso lo de las lámparas funerarias. Cuando vemos esta piedra nos da la impresión de que es diferente entre el material de construcción, porque siempre hemos visto prismates o conformaciones de prismas a las piedras que vemos en San Juan de Colón, en el municipio de Ayacucho, y tienen una coloración que es de rojo, una piedra completamente blanda, pero esto ya es una formación, una piedra, una roca completamente con una textura más fuerte de las que estamos acostumbrados a conocer. No es una piedra arenisca, es una roca sólida completamente. No sabemos con qué pudieron haber tallado este tipo de formación, este tipo de caras, este tipo de símbolos, pero sí estamos al tanto de que utilizaron unos elementos o unos accesorios completamente mucho más duros que los que pueden formar la misma piedra. Y estamos desde la aldea El Ubito, en la parte alta, donde pensábamos que a los alrededores deben haber muchas más piedras de esta, ya que esto debía haber sido un asiento de indios, de una etnia, que en épocas prehispánicas pues poblaron esta zona hasta que llegaron los conquistadores. Desde la casa de habitación de la familia Vivas, en la aldea El Ubito, parte alta del municipio de Michelena, hemos mostrado a ustedes unas curiosidades. En primer lugar, una piedra con una formación hecha por el hombre, el aborigen que estuvo en la época prehispánica, y anteriormente habíamos visto un petroglifo muy curioso, en el cual vemos a su alrededor otra piedra que tiene una batea similar a la que hemos visto anteriormente. O sea que podemos dar testimonio de que esas formaciones, esa construcción fueron elaboradas por aborígenes exclusivamente. Y es un motivo de atención en este momento, por lo menos saludar al cronista de la ciudad de Michelena, el señor Amable Tapias, quien he tenido noticia, es una persona preocupada por este tipo de monumentos. Y si es de nombrar una comisión que se encargue de la custodia, la conservación, como un grupo conservacionista que se puede constituir dentro del municipio para conservar todas estas obras que forman parte, en primer lugar, del patrimonio de la ciudad,
del Estado y de la República de Venezuela, amparados en la Ley de Protección de Acervo Histórico de la Nación que dirige la Secretaría de la Presidencia de la República, mediante la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación Venezolana. Y sería muy llamativo y aplaudiríamos esta idea de que a través del cronista de la ciudad, el síndico procurador o las diferentes autoridades de este municipio se dieran a la tarea de hacer un inventario en el cual nosotros estaríamos con toda la amabilidad y la disposición de ayudarles en cuanto a la conservación del inventario que se puede hacer sobre todos estos petrolivos, que deben haber muchos en esta región, para conservarlos como un patrimonio turístico y cultural de todo el municipio de Ayacucho. Esto ha sido una de las formas de comunicarle al pueblo, a la población del municipio de Ayacucho, municipio Michelena, de las curiosidades que tenemos dentro de nuestro territorio y que no han sido explotadas. Pero siguiendo con estos relatos, de estas anécdotas, también es propicio, desde este sitio donde estamos y que precisamente no llueve, pero hoy, gracias a Dios, está cayendo un aguacero, como una bendición del cielo, queremos llevar unas anécdotas muy interesantes que han ocurrido en Michelena. Y podemos decir que de Colón salió un escritor, un hombre, un colonense muy por demás asiduo a conservar la tradición colonense. Y es por ello que en un pequeño folleto que escribió como un breviario, nos relata unas anécdotas muy interesantes. Y resulta que a comienzos del siglo XX, cuando tuvimos en Colón el primer telegrafista, que se llamó don Nemesio Parada, oriundo de Capacho, allí se forjaron muchas anécdotas, porque en esa época no había carreteras, todas las personas andaban a pie o al lomo de mula. Y es precisamente en una oportunidad que Nemesio Parada visitó la ciudad de Capacho, en que un compadre suyo le obsequió una mula, y en la misma se montó y se vino para la ciudad de Colón, donde ejercía el cargo de telegrafista. Sin embargo, cuando pasó por el camino que conduce de Capacho hasta Michelena, en horas de la noche, ya venía cansado porque venía al lomo del animal. Y decidió hablar con un amigo de él, que era el jefe civil de la época. Y es por ello que cuando le consulta la necesidad de alquilar una silla de montar para ponérsela a la mula y dirigirse hasta Colón, entonces muy amablemente el jefe civil de esa oportunidad le dijo: tranquilo, don Nemesio, a usted lo voy a enviar con un policía a casa de una señora que tiene sillas de montar y que le puede alquilar una y posteriormente usted se la trae. Dicho y hecho, de la jefatura civil salió don Nemesio con el policía en compañía para visitar la casa donde posiblemente le iban a alquilar la silla de montar. Con la sorpresa que cuando llegaron a la casa tocaron la puerta y cuando la señora de la casa propietaria preguntó que quién era, que qué quería, don Nemesio, con aquella seguridad que siempre lo caracterizaba, le dijo: vengo de parte del jefe civil. Y es porque él me manda para que si usted me alquila una silla de montar porque tengo una mula sin silla. La respuesta no se hizo esperar y fue un poco brusca, porque la señora desde adentro le dijo: mire, dígale al jefe civil que si quiere una silla de montar para ensillar una mula, que vaya en silla a la mamá de... Y si usted quiere hacer lo mismo, vaya en silla a la suya, ¿no? Porque resulta que aquí no alquilamos silla de montar. La anécdota pues tiene su razón de ser. Lo que pasa es que a la señora, entre los apodos y nombres que le dan populares a la gente, le decían la mula. Entonces aquello le causó una mala impresión, la que don Nemesio se fue a Colón regañado y con aquella broma que le jugó al jefe civil del momento. Pero más adelante seguiremos con otras anécdotas. El romanticismo a lo largo de toda la historia siempre se ha hecho presente en todos los pueblos del mundo que conocemos. Michelena no se escapa de esta oportunidad. Y en años anteriores, en lo que conocemos como el Puente del Puyón, que está en la carretera que conduce hacia San Cristóbal, ahí también ocurrió un hecho muy insólito y fue una equivocación por cuestiones de celos. Pero mejor que el señor Aparicio para que nos cuente esta anécdota, el propietario de la casa donde estamos ahorita haciendo este programa, gentilmente, nos va a contar algo con unos términos en que él mismo nos lo va a explicar. ¿Cómo es la cuestión, señor Aparicio? Bueno, a mi mamá le salió el agapito, se llamaba él, el agapito de Luz. Era cuñado de mi papá. Y salió la toma, estaba mi mamá lavando la toma y le dijo: mire, comadrita, maté a Chuchumeco, porque equivocación. Ella mataba a Pastor, el de Machagua, que le dije ahorita, no me acuerdo. Y lo maté por equivocación, y se veía con la carguelata. La agachó con una cuchilla y lo acabó de rematar, ¿no? Entonces,
Cuando llegó aquí llorando, le dijo a mi mamá, dijo, me maté a Chuquemaquito. Y se fue haciendo rancho una parte y otra, ¿no? Huyendo de la guardia. Y se fue para los Palmares. Donde quiera anduvo, los Palmares además de Colón. Y así se le ocurrió a Pintón decir lo que iba a la banda, entonces venga para acá, me dijo, con 16 años huyendo y a él lo atraparon. Y pague, me dijo. ¿Eso fue un motivo de celos? Celos, para ese Modesto Medina, ahora sí me acuerdo. Modesto Medina. Ella mataba a Modesto Medina por celos, por tía Verónica. Entonces cayó fueron el bobito que realmente. Una equivocación, pero por el parecido pues mataron a la persona que no era. Mucho, ¿no? Mucho. Entonces no era. Y hasta ahí llegó la historia, porque, bueno, mi papá después le llamaron a testiguar a los 16, a los 19 años. Fue a testiguar a mi mamá. Lo agarraron y allá está, testiga. Donde ya llega a ahí ya está lavando, toda esa vaina, ¿no? Entonces, bueno, para el pote, porque qué más. A los que la declaración de la abuela, esa es ¿La anécdota? La declaración más clara que había, ¿no? Claro. Bueno. En Conociendo lo Nuestro, ya seguimos con otras anécdotas. En épocas anteriores y tal vez posterior al gobierno de Juan Vicente Gómez, en Michelena siempre ocurría algo cerca de la Plaza de Santa Rita. En noches de mucha neblina, la gente oía siempre el tronar por las calles de un hombre que caminaba con unas cadenas. Esto contraía de que la gente siempre acostumbraba a pararse en las puertas de sus casas para hacer las tertulias normales que se hacían hasta cierta hora de la noche, cuando había luz o cuando no había luz, acompañado de la lámpara de queroseno o una lámpara de carburo. Pero en una oportunidad una persona vino desde Caracas y a visitar a su familia. Y en aquella oportunidad en la noche él oyó aquel trinar de cadenas por la calle y le llamó la atención. Y cuando le preguntó a uno de sus familiares que qué ocurría, le dijo, no, tranquilo, no ha pasado nada. Dijo, pero llama mucho, suena algo raro. Esto motivaba que la gente cerraba las puertas y ventanas de su casa y se ponían a rezar en una oportunidad. Pero pasado el acontecimiento, al muchacho que vino de Caracas, por la curiosidad le contaron lo que ocurría. Resulta que en los años 25 del siglo XX, en Michelena había un muchacho, muy bien parecido, y el cual tenía una novia oficial. Pero por lo bien parecido también, pues tenía otras novias que eran adicionales, lo que llamaremos en sucursales. Entonces esto motivó los celos del padre de la muchacha. Y aquello no le... Recordemos que en la época eso era muy serio tener una novia, porque para ir a una misa generalmente la muchacha llevaba una chaperona y entrevistarse con una muchacha eso era complicado. De por sí que se hablaba hasta del lenguaje del pañuelo para poderse comunicar con una persona de una cuadra a otra, porque era casi imposible acercarse. Ir a visitar a una muchacha a su casa eso tenía un preámbulo y había que mandar un padrino, y las audiencias o citas que se hacían en la noche en la casa era con la presencia de los padres, eso no era de agarrar una mano. Pero eso ocurría en esos años 25. Entonces con los celos del padre de la muchacha, pues aquello no le llamó mucho la atención del noviazgo que mantenía su hija con ese muchacho. Total que llamó la atención de ambos y les dijo que terminaran eso porque el muchacho pues tenía otras novias, era lo que llamamos un mujeriego. Sin embargo el muchacho siguió insistiendo en aquella cuestión y entonces un día de disgusto el padre salió y lo golpeó con un garrote. Y fueron tantos los golpes que le dio al muchacho que lo mató en la calle. Eso trajo una consecuencia trágica dentro de la ciudad. Y total que enterraron al muchacho, el padre tuvo que ir a pagar su cuestión a la justicia. Y esto motivó de que en años posteriores, cuando aparecían o se acercaba la fecha en que fue asesinado el muchacho, oían esos gritos y esos ruidos de cadenas, ¿verdad? Y decían que veía una sombra muy lúgubre, vestida de negro y que aparecía dentro de la neblina, y por eso era que la gente de Santa Rita y de esos alrededores no salían en la noche. Esto fue una de las cosas que ocurrió inesperadamente en Michelena por los años 25 y que se reflejó posteriormente hasta que ya la gente fue perdiendo aquella tradición, ya no se acuerda nadie de quién fue el que asesinaron allí, pero esto pasaba, al igual que en muchos pueblos ha ocurrido este tipo de acontecimientos. Volveremos más adelante en Conociendo lo Nuestro. Y siguiendo con algunas leyendas y cuentos de camino, el señor Aparicio nos va a relatar algo muy interesante. Aparicio. Bueno, mi papá nos agarró a correr, nos paró la cama y
Yo, bueno, trae un tocino y una carne porque mi primo va para vender a Tario, el mercado en Tario, ¿no? Bueno, esto allá. Él tenía venta ahí, cochina, ¿no? Entonces, ahí bajando, me cogí un perrón grandísimo, ¿no? Con la lengua afuera, que, no, una bandera. Y llegamos y tocamos la puerta ahí, nos estamos levantando cuando vimos que bajó. Cogí el callejón ahí en los bateros, abajo, cuando William Burguilla, que llamaba, el hermano de Carlos Mazo ahí. La madre. Entonces, el coño es el mismo perro que lo cogimos arriba. Pero nosotros no lo míos, estábamos chamitos, ¿no? Trujillo. Y salió Trujillo y dijo, coño, el domingo voy a regañar al primo, ¿no? ¿Por qué lo manda a esta hora? Le dije, un perrón que va para el garantismo con una araña como una cadena como plata ahí. Dijo, y los perros que estaban por ahí estaban todos huyendo cuando pasó dicho, pasó para el lado del cementerio. Bueno, hasta ahí entonces me dijo, bueno, vayan, calladito la boca y no molesten a nadie, ¿no? De aquí para no molestar a nadie, ya nos venimos ya como a las 2 de la mañana, ¿no? Y otra vez para ir en el cacao, que ahí nos dan Malvinas. También entonces me asustaron, un espantarajo ahí, una verga. Le dije, no, le dije, hasta estos son brujas, pues yo los brujas no tengo miedo. Eran brujas. Y entonces más adelante un toro y se espareció. Toro negro, se espareció también. Yo agarré a piedra y cargaba un puñalito que chiquitico ahí, pequeñito. Bueno. Y lo agarré así, bueno, a la mano yo y la Virgen Santísima, ese es el que nos ayuda y nos socorre. Entonces, hasta ahí llegamos, aquí llegamos otra vez y aquí ni un perro vio. Cuando paramos por ahí, y hay una tarlamenta, ahí pasamos por ahí tranquilamente. Ya con el nombre, con la cruz que me dice, y con el puñalito, no vayan los perros más, ni más nada. Llegamos aquí, bueno, papá, aquí está lo que ustedes juegan en la batera, por estar tomando leche. Ah, la verga, se arrechó, entonces aparece a echarme cuero, ¿no? Otra vez le hice la ñapa también, entonces me fui a abrir una troja que hay por ahí abajo, vieja. Vámonos ahí, viene bicho de gallina y palomo. Esto forma parte del folclore y la tradición que se cuentan en los pueblos, con los cuentos de camino que siempre se han generado a lo largo de toda la geografía del estado Táchira y de nuestros municipios. Y precisamente de la voz de aquellas personas que estuvieron presentes en eso es que queremos llevarle este tipo de tradiciones e inquietudes para que el pueblo conozca algunas cosas que han ocurrido y que nunca se han escrito. Y mejor testimonio que esto es la misma persona que ha vivido este acontecimiento. Más adelante seguiremos en Conociendo lo Nuestro. Pero también existen anécdotas y cuentos que se convierten en chistes y hasta muy graciosos. Porque a veces la gente viene equivocada buscando una cosa y entonces, como dicen, vino Polán y sale trasquilado. Y es el caso de que en esta casa de la señora Teresa y del señor Aparicio ocurrió algo así que le jugaron una broma a una persona. Y es la señora Teresa que nos va a contar cómo fue esa hazaña que ocurrió en esa oportunidad. Lo que pasa era que estábamos jugando dominó y entonces el señor es... O sea, él usa las reliquias, ¿no? De las monedas antiguas y entonces me dice que yo tengo monedas y que le venda una. Y yo le digo, mire, chamo, yo tengo una del año 30, pero pero no la vendo. Entonces, tanto insistir salió Aparicio y se paró en la puerta y le dije yo, bueno, ahora sí me decidí a venderla. Me dice, no, quede usted con ella, porque yo no la veo. Se estaba refiriendo exactamente a que vendía a su marido, que nació en el año 30, es la moneda más antigua y más fuerte que tenía en su casa. Entonces él se puso bravo y ahorita la esposa cuando me ve me dice moneda del año 30. Son de las cosas que pasan, pero refieren y a veces como una anécdota y un chiste hasta gracioso, porque están vendiendo primera vez que se vende un esposo del año 30. Algo así como cambio una de 30 por 2 de 15, ¿no? El Pozo Encantado, una leyenda referida en varios libros sobre la jurisdicción del municipio Michelena. Y es que relata de que en las cercanías de lo que es Bocamonte existía anteriormente un pozo o una pequeña laguna. Esto tenía cierta controversia,
por un camino cercano atravesaban las personas y era sinónimo de que con pasar por allí había que callarse la boca, no hay que canalizar, porque toda persona que se acercaba a la laguna desaparecía, animales que se acercaban a la laguna desaparecían. Y era dentro de los pobladores de la época de comienzos del siglo XX en que se decía que por allí casi nunca se pasaba. Posteriormente, cuando se construyó la carretera que conduce a Boca de Monte, parte de la laguna fue afectada por la misma carretera. Parte de la laguna pues ya dejó de drenar el agua que consumía de un naciente y entonces se siguieron perdiendo algunas personas. Es más, se cuenta de que uno de los obreros que trabajó en la carretera se perdió porque quiso bañarse en la laguna. En busca de este obrero, los mismos obreros de la carretera decidieron secar la laguna al oír la historia de la misma. Y cuando la secaron, vieron que había abajo una serpiente negra muy grande, que estaba enrollada, y que ella siempre salía afloraba dentro de la laguna. Cuando la secaron, vieron que la tal serpiente se encontraba como en estado somnoliento. Pero la misma, al ver descubierta, como los obreros que estaban allí, decidió salir de la laguna o el charco, y entonces se perdió dentro del monte. Pero cierto es que si se perdió la gente, los animales nunca aparecieron. Debe ser que la misma serpiente era la que cazaba a los animales. Y a alguien que se le ocurriera meterse dentro de la laguna, pues era posible de que si era un tipo de tragavenado, un tipo de animal considerable en longitud, pues a lo mejor se los consumía. Lo cierto es que ya la laguna no existe. El pozo, como encantado, como lo llamaban, no existe porque ya está la carretera. Y hoy en día hay gente que pasa por allí en la nubosidad de la misma carretera, dicen que ven aflorar una culebra negra y que la ven serpentear por allí por los alrededores de esta laguna. Esas son leyendas que se tejieron en la época peñalosista de Espíritu Santo Morales, épocas de revolución, donde la gente veía en las noches de neblina este tipo de fenómenos y entonces lo referían a una laguna que supuestamente decían que era un encantamiento. Esto forma parte de todo el folclore, de toda la tradición de nuestro municipio y especialmente del municipio de Michelena, donde estamos haciendo este programa desde la finca del señor Aparicio, aquí en el Ubito, parte alta de la parroquia de Michelena. La aldea donde estamos haciendo este programa, aparte de sus anécdotas y todas estas experiencias que hemos llevado hasta ustedes, también tiene un problema. Y no es un problema solamente de esta aldea del municipio de Michelena. Hay muchos pueblos y muchas aldeas, muchos sectores que estamos pasando por la misma crisis, incluyendo la ciudad de San Juan de Colón, del municipio de Ayacucho. Y cuando hablamos del mismo problema nos referimos al agua. Hay una escasez de agua y el verano que ha acentuado últimamente, pues nos ha tenido un poco a llevar a hacer una buena reconsideración de lo que estamos haciendo en la actualidad. Hay una versión que dice que en el futuro los pueblos ricos no sean los que tengan oro ni petróleo, sino los que tengan agua. Pero de la misma manera, nosotros, los habitantes y las autoridades competentes, no nos hemos abocado a verdaderamente a considerar este problema y a buscarle una solución. Aquí donde estamos parados, precisamente, viven alrededor de unas 160, 200 tantas familias que conforman toda esta comunidad rural. Y aquí hay un problema muy acentuado sobre la escasez de agua, porque resulta que ellos tienen su aducción de agua es de una quebrada que se llama La Jalapa, que está en la parte, como lo podemos ver, este es un plano de Michelena y sus alrededores, donde vemos la ciudad de Michelena, la ciudad de Lobatera, y esto que vemos aquí es la conformación de la vialidad que conduce a Boca de Monte, a la curva, y otra extensión que va hacia Treviño, y también tenemos desde la ciudad de Lobatera parte de la vialidad que conduce a estos mismos sectores. Pero esto que vemos en líneas azules es la vialidad, son los ríos que conforman la olla hidrográfica de la cuenca que suministra el agua para estos caseríos y para este pueblo. Pero hoy en día han sido afectadas, en primer lugar la quebrada La Jalapa ha sido afectada en su cabecera porque ha sido deforestada casi en su totalidad. Y esto ha traído como consecuencia de que la escasez de agua se ha acentuado. En un verano tan fuerte y tan prolongado como el que llevamos, la escasez de agua se ha visto que ha sido un problema verdaderamente social. Y cuando hacemos esto, hablamos socialmente, es porque esto sí preocupa no solamente a esta comunidad ni a un pueblo, ya nos preocupa a todos, porque el agua sí es una cuestión que no la vamos a conseguir a la vuelta de la esquina ni la vamos a comprar en una bodega.
Y cuando hablamos de reforestar las cabeceras, los nacientes, las ollas hidrográficas, lo hacemos ya después que hemos deforestado. Y resulta que me decía un ingeniero hidráulico, precisamente, me dijo, no es cuestión de ir a sembrar plantas de yátago, plantas de X determinada especie que contribuyen a fomentar el agua, sino que después que se causa un daño ecológico que ha durado la naturaleza millones de años para construirlo, nosotros no podemos venir en 2 o 3 meses a rehacerlo, porque cuando se deforestan las cuencas de los ríos, los nacientes, deja de aflorar el agua que está en el subsuelo, y esto para que vuelva a suceder, eso es muy difícil, no es con siembra ni es con recuperación de las áreas verdes. Resulta que debemos conservarlas en su totalidad. Y es por esto que estamos aquí en esta comunidad, porque habíamos invitado a los dirigentes de esta comunidad y ellos a su vez nos hicieron una invitación muy cordial, pero por motivo del aguacero que cayó hoy, no han podido venir. Pero sin embargo hemos traído este plano para dejarlo a la comunidad que les sirva a ellos para hacer cualquier proyecto a través de cualquier institución, ya sea de la UNED, del IU, de cualquier otro organismo del mismo Ministerio del Ambiente y de las autoridades locales, para que nos sumemos todos, porque esto preocupa verdaderamente, el cómo reforestar las cuencas, cómo sembrar los árboles que verdaderamente van a conservar los cursos de agua y cómo poder suministrar agua para el futuro, porque de lo contrario, estas tierras quedarán como pueblo de mineros, que cuando se acaba el mineral, el oro, el cobre, la plata, desalojan el pueblo y queda como un pueblo del oeste, y la gente se va porque las tierras no tienen ningún valor. Y cuando consideramos que los grupos familiares que viven aquí ya superan de las 170 familias, de 200 familias, pues si multiplicamos eso por 5 personas que forman el grupo familiar, pues ya es un número considerable de habitantes. Y el único medio de vida que tiene esta gente es la agricultura, aunque en baja escala, pero para ello se necesita primordialmente utilizar los recursos hidráulicos, y los recursos los conocemos o los obtenemos a través de los nacientes, de los pequeños afluentes, de los caños, que debemos conservarlos y no contaminarlos tampoco, porque esa es otra de las cosas que hemos tenido, que a veces vemos un aviso en la ciudad que dice prohibido botar basura aquí, en este sitio, Ministerio del Ambiente, multa de no sé qué, pero resulta que los mismos pueblos, las mismas autoridades de los pueblos, los institutos sanitarios que tenemos acá, entonces echan todas las aguas hervidas o aguas negras de la misma población, las echan en los ríos, las vierten en los ríos. Entonces, por un lado te están diciendo que no botes basura de un solar, pero ellos están echando desperdicios más complicados y productos químicos a los ríos, donde se acaba la fauna del mismo. Pero aquí es grave, aquí no hay agua, aquí están sedientos de sed. Aquí estamos pidiendo un milagro. Y para ello hemos traído esto, porque resulta que queremos preguntarle a una persona de la comunidad, que es como la señora Teresa, que nos explique cómo es el asunto del agua aquí, porque verdaderamente gracias a que hoy llovió tenemos por lo menos el suelo mojado. Pero pasan semanas que aquí no llueve, y la poca agua que hay para el consumo humano ha sido distraída para otros usos que no debe ser. Y queríamos preguntarle a la señora Teresa, con toda propiedad y seriedad, y esto sí vamos a ponerle seriedad porque esto no es un broma, esto del agua es una cuestión vital. ¿Qué es lo que pasa, señora Teresa, aquí en la comunidad? Lo que pasa es que nosotros estamos, o sea, el agua de nosotros es de un naciente. Por la parte alta del naciente están los Pelizari. Y entonces, de repente... Sí, de repente han deforestado la zona y nosotros, no, y muchas personas que toman el agua, que nosotros tenemos un tanque de ¿cómo se llama? ¿Como de suministro de agua? Sí, o suministro, tanque exacto. relevo. Sí, un tanque de depósito, exacto. Y entonces nosotros tomamos el agua del tanque de depósito un día por medio, la zona alta y la zona baja, y día por medio. Y la zona está los lunes, los miércoles y los viernes, la parte alta, y la parte baja están los martes, los jueves y los sábados. También tenemos el problema de la quebrada, que no está bajando agua, y tenemos el agua del sistema de riego. Esa quebrada suministra es lo que conocemos como quebrada del Ubito, Sí, que está en la parte posterior de este sector. de esta zona. Esa es el agua, bueno, tengo entendido que también ha sido afectada por contaminación, ¿no?
Sí, se le inyecta tiene allí mucha contaminación por el problema de que le han inyectado las cloacas, cochineras, X, sí. Y entonces nosotros pues tomamos esa agua de El Hato. El sector El Hato, que por cierto lo tenemos aquí marcado en este plano, que es donde viene la cuenca, o sea, parte de la fuente de captación donde ustedes suministran el agua. Sí. Y entonces, cuando no hay suficiente agua en la quebrada, pues entonces hay tomas de riego que suministran para los cultivos que tienen los otros... Diferentes agricultores, sí, como el cultivo del tomate. El tomate, el la maíz, caña de azúcar, el maíz y la caraota, que, o sea, el ubito está denominado en varios sectores, porque está el hato, está el ubito, las peñas. Aquí vemos precisamente el sector del ubito, Ajá. el pulmón, el hato, llano vasto, Triviño, Machado Abajo, Platanal. Estos son los sectores que se benefician con Sí, esta con agua que esa viene agua, con por la esa- quebrada. No, o sea, la quebrada del ubito, que se llama El Peñón, se llama Machado Abajo, Machado arriba también, sí. sí, Las pero lapas, también sí, tenemos este el nombre aquí en lapa, este ajá, plano. sí, y entonces ahí, pero nosotros nos suministramos de una fuente, que Una es fuente de esa quebrada. sí, Pero resulta que ya cuando se deforesta el mismo flete, pues ya escasea el agua. sí, Merma, como decimos aquí en criollo, ¿no? sí. Pues con esto, señoras y señores, hemos querido llevar para ustedes una serie de impresiones sobre la aldea del Ubito, parte alta del municipio de Michalena, y que nos sirva esto como una conciencia de que estamos deforestando las cuencas, afluentes de agua que suministran el vital líquido para nosotros. Y con esto queremos llevar hasta ustedes estas impresiones de este sector. Para Ayacucho Televisión, en el programa Conociendo lo Nuestro, en la cámara de Hernán Borges, habló para ustedes Hernán Ramírez. Muchas gracias. Mire.